Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y aquellos que recién están visitando este canal, mi nombre es Elizabeth. El día de hoy quiero compartir otra más de la información que les doy a conocer a ustedes sobre los beneficios, sobre el apoyo que pueden recibir en este país. Ahora, muchas personitas que necesitan también esta información y son para aquellas personas que, por ejemplo, no viven fuera de la Unión Europea, que están dentro de la Unión Europea. Esto quiere decir que si tú eres un latino que emigraste a Italia, a España, a Suecia, a Dinamarca y te encuentras con una nacionalidad ya construida, obtenida por ese país, estás con la posibilidad de entrar a este país, que es un país escandinavo, como Noruega y como otros países escandinavos que existen en la Unión Europea. Eso quiere decir que un ciudadano latinoamericano de haber emigrado, digamos que a España o a Italia, emigraste hace muchos años y como te repito, construiste ahí una vida y gracias a ese tiempo de haber vivido en ese país, has obtenido una nacionalidad. Esa nacionalidad te permite moverte por la Unión Europea. Eso quiere decir que aunque tú quisieras moverte a este país, a vivir en este país, pues tú tendrías derechos y posibilidades mejores que un emigrante que entraría a este país como turista sin ninguna clase de nacionalidad. Eso quiere decir también que aunque tú hayas emigrado como latinoamericano a España o Italia y hayas obtenido una residencia y quieras entrar a este país con una residencia, pues no te va a ser posible porque que eso quiere decir que todavía está en permanencia o en trámite tu nacionalidad. Quiere decir que estás temporal, estás residiendo por un cierto tiempo, pero no estás totalmente legalizado en el país, el primer país donde has emigrado. Entonces, antes de entrar a Noruega, debes constatar de que tú ya debes tener una nacionalidad o tramitar tu nacionalidad si ya te encuentras en Europa, en cualquiera de estos países europeos, y puedas obtener la nacionalidad que esa te va a permitir darte la posibilidad de quedarte en estos otros países y obtener una mejor posibilidad económica en estos otros países. Eso quiere decir también que si tú ya has vivido en España, digamos que tienes 5 7 10 años, pero tienes tu nacionalidad, lo único difícil que sería aquí en este país es aprender el idioma. Y siempre lo he dicho que en la vida no hay cosas difíciles, son simplemente dificultosas para llevar un tiempo en aprender, en adaptarte. Siempre traen dificultad, pero a la final no son difíciles. Esto también pues quiere decir que las posibilidades que tú tengas de haber emigrado en otros países y de tener una nacionalidad, que era el requisito importante para entrar a este país, porque ya te digo que con la residencia no hubieras podido quedarte en este país más que por 3 meses y regresarte de nuevo, pero sin embargo, al tener una nacionalidad te permite quedarte, trabajar y tener el permiso de trabajo para ya trabajar, pero ya te lo obtendrías como un requisito más fácil porque no tendrías esa dificultad de que tú eres ilegal en este país mismo. Así que digamos que para las personas que están viniendo, lo primero que tendrían que hacer es venirse, registrarse aquí, es como llegar a cualquier país europeo. Tú llegas emigrante de Sudamérica a un país europeo, lo primero que haces es acercarte,
Si estuvieras en España, pues vas a un municipio, te registras, cuál es la dirección en la que vives y qué tiempo es la que llevas ahí. Entonces eso es lo mismo que pasa en Noruega. Cuando tú ya has vivido en otro país, vienes aquí, vienes con tu documentación, en este caso con tu nacionalidad, y demuestras tu NIE, que es tu identificación, y pues pedes un permiso a la policía donde tú quieres trabajar. Ahora ese permiso te lo dan y siempre y cuando tú consigas también de alguna en una empresa un contrato de trabajo que te puedan contratar para que puedas mantenerte también. La diferencia es que no es más difícil que cuando uno no tiene una nacionalidad, que cuando uno es ilegal. Entonces siempre hay más dificultades cuando no tienes esos documentos que cuando sí los tienes. Más fácil todavía para obtener, porque cualquier empresa quiere emplear a una persona que sí es legal. Segundo paso también es que el idioma te llevaría un tiempo aprender el idioma. Hay gente que lo capta muy rápido, el básico, y lo aprende en 3 meses. Hay gente que le lleva 6 meses el básico. Y pues para ir a aprender un perfecto noruego sí te llevaría unos 3 años, 5 incluso. A muchas personas como a mí me ha llevado mucho más tiempo. Entonces, pero sí, cada quien tiene según el tiempo que le des para aprender el idioma. Porque, por ejemplo, en mi caso, al casarme con un noruego, me di clases de noruego gratis. Pero como mi situación era otra, que yo tenía niñas, yo tenía que pues dedicarme más a lo que era económicamente que a lo que aprender un poco más lo del idioma. Entonces fui a la escuela, pero fui muy pocas veces y más lo aprendí trabajando. Entonces es así como quería explicarles para que también tengan un poquito más claro. Ahora las personas que se encuentran fuera de Noruega, que se encuentran en otro país europeo y ya tienen familia, ya tienen niños, ya tienen hijas y quieren venir a este país, pues realmente es muy, muy recomendable entrar aquí a este país con niños porque lo que es en la parte económica siempre ayudan ellos desde que tú vas a la escuela y gratuita a la escuela. Aquí tú no llevas, lo único que tienes que llevar es tu mochila, te dan cuadernos, lápices, libros, hay bibliotecas para prestar los libros, así que no hay incluso para pagar las escuelas. En las escuelas les ponen fruta a los niños para que los niños también pues puedan también alimentarse, unas horas libres que tienen en la escuela puedan alimentarse ahí. Eh, Ese es en lo que es la escuela primaria. Si traes niños muy muy pequeños que van a guardería o que van a escuela de primer grado, segundo grado, también pues tienen la misma ayuda. Cuando salen los niños, pues después de la escuela puede salir tu niño y estar en otro lugar, que eso sí a uno como padre lo tiene que pagar porque ya son, no es la escuela, sino ya es un lugar más privado donde los niños pues van a cuidar al cuidado de otras personas mientras que tú tengas la posibilidad de llegar a recoger o tu esposa al niño de la escuela. Entonces eso lo hacen creo que hasta los 12 años y luego pues ya después que ya los niños van al Vidregon, que ya sería la secundaria, que también ahí tienen computadoras que les dan para que pueda ellos llevar, es decir, realmente tú casi no compras nada, el niño puede ir con la misma ropa a la escuela, no es que usan uniforme, no hay nada de esas cosas acá tampoco. Y cuando ella, un niño pues cumple los 18 años y quiere, o 17 años y ha terminado su secundaria y quiere prepararse para coger una carrera, pues el gobierno hay oficinas aquí que son las que te prestan el dinero para que, o al joven este que va a realizar sus estudios, le hacen un préstamo donde están ellos pues cubriendo los gastos de su carrera y lo hacen a través de universidad a universidad, siempre y cuando la universidad pues sea una universidad reconocida. Si es aquí en Noruega, pues todas son reconocidas, pero si ya viene de otro país, pues tendrías que ser por intermedio de la embajada y tratar de buscar en el Ministerio de Educación cuáles de esas universidades está reconocida realmente por el Ministerio de Educación para que así pueda garantizarse que la carrera es una carrera verdadera y una carrera que sí va a dar fruto después, que vas a poderla realizar en otros países siempre y cuando pues puedas homologarla, esas carreras en otros países o al mismo país donde vas a estudiar para que pueda ser válida en otros países como en este caso Noruega.
Y eso si hubieras estudiado una carrera fuera de Noruega, pero si estudias aquí, pues ya no tendrías que pues, legalizar o homologar ninguna de esos estudios que son llevados en este país. Ahora otra cosa, cuando yo hablo de que le hacen el préstamo, pues como digo, se aseguran de que la universidad sea legalizada realmente, reconocida por el Ministerio de Educación, y son ellos pues los que cubren aquí en Noruega. Esas oficinas que prestan el dinero son los que cubren los gastos, lo van cubriendo por cada año de la carrera, y siempre y cuando vayan teniendo en cuenta de que los niños de en verdad o los jóvenes en verdad están enfocados en esos estudios y cuánto están sacando de notas. Ellos te prestan según el porcentaje de notas. Si hay un porcentaje que ellos te ponen de notas que tú tienes que sacar cada año para seguir cubriendo tus gastos, tiene que ser así. De lo contrario, te quitan ese préstamo. El préstamo se basa en que cuando cubren tu carrera hasta que tú la termines, pero siempre y cuando tú ya consigas un trabajo y ya estés ganando dinero de la carrera que tú habías estudiado y estás desenvolviéndote en esa carrera, puedes devolver ese dinero poco a poco. Todo, no es que te quitan todo el dinero, tú vas poniendo una cierta cantidad de cuánto es lo que tú quieres ir pagándole, devolviéndoles el dinero a ellos, a los que te han cubierto realmente lo que han sido todos los gastos de tu universidad o de tu carrera universitaria. Como les dije, los niños aquí tienen el apoyo de Noruega, recibiéndolos en las escuelas. También las esposas y los esposos pues pueden también buscar un lugar más cómodo. A veces también depende si las personas no pueden pagar en el momento cuando tienen la situación económica muy baja, también pueden pedirlo del lado del gobierno, pedir que están recién llegados. Hay diferentes reglas y referentes según la posición en la que tú te encuentres. Ahora, si tú tienes una economía que puedes venir y no necesitas pedir de ellos, pues tranquilamente vienes y trabajas. Y el trabajo, ya les digo, uno puede conseguir, porque a la final cuando recibes la ayuda del gobierno te privas de dinero de vacaciones, de muchas otras cosas, que es mejor que cuando tú lo trabajas, porque tú estás acumulando ese dinero. Aunque estás acumulando pensión, estás acumulando también lo que es pues tus vacaciones, que en este país se llama Feriepenger, y también estás acumulando otras cosas también para tener una garantía de propiedades. Por ejemplo, estás acumulando recomendaciones, estás acumulando INTECT. El INTECT quiere decir que estás pagando los impuestos correctamente, que cuando tú quieras hacer un préstamo al banco, pues te ven que tú realmente sí llevas un largo tiempo trabajando, llevas un año, 2 años trabajando, y bueno, eso te beneficia porque hay un contrato de trabajo de 100% para cualquier compra que tú quieras hacer después. En compras grandes, en compras como un carro, como una casa, como un piso, como un apartamento, en esas cosas me refiero. Entonces, eso es lo que yo les quería brindar a ustedes, que realmente también es muy importante que cuando tú te encuentres en otros países europeos, trates de venir con un carnet de conducir, porque aquí es realmente bien complicado, y aparte que es muy caro obtener un carnet de conducir. Está costando, por lo menos aquí en Noruega, vale de 30.000 a 40.000, depende de lo difícil que se te haga para poder obtener, qué tanto has aprendido para conducir como para que puedas obtener el carnet. Entonces pues está costando 30.000 a 40.000 coronas, los gastos, porque tienes que pagar profesores, aparte tienes que pagar por diferentes maneras de conducir, porque aquí hay el gladshoring, el mørkekjøring, y esos pues son, el gladshoring es el de hielo, el mørkekjøring es que aquí cambia el clima, aquí cambia de oscuro a clarito. Entonces hay una temporada que puede ser las 2 de la tarde o las 3 de la tarde y está bien oscuro, como si fueran las 8 de la noche. Entonces tú tienes que saber diferenciar entre la oscuridad y la noche, cuando se llegue la temporada de que estamos de 2 de la tarde, pero es de noche. Entonces todas esas cosas te enseñan. Y también te enseñan el landshoring, que es el largo, para conducir muchas horas. Entonces también todas esas cosas se incluyen y todas esas cosas cuestan. Se hace un valor de 30.000, 40.000 coronas, que ya vendría a salir pues también como sus, en euros más o menos, yo creo que sería pues sus 3.000, creo, ¿no? 3.000 euros por lo menos, o 4.000 euros. Que tendrías que tener para sacar tu carnet de conducir. Entonces sí es muy caro realmente en este país, lo que en España, por ejemplo, si te encuentras en España, yo creo que vale 1.000 euros por sacar el carnet, y aquí pues te triplica, ¿no? Como lo ves, te triplica siempre el carnet de conducir. Así que es muy importante, no tanto por lo que cuesta, pero también es otra manera de que te ayuda a ti, porque los trabajos normalmente aquí son a larga distancia y nosotros vivimos normalmente en pueblos, así que los que nos movilizan son el tren o el autobús.
pero da la casualidad que muchas veces no te dejan justo cerca de tu trabajo. Entonces, por lo menos tendrías que caminar o media hora o una hora o quizás más para llegar a ese lugar. Entonces, eso es lo que tú tienes que tomar en cuenta también, de que tienes que tener pues ya en tus manos un carnet de conducir para que se te haga la posibilidad de que puedas obtener también un trabajo conduciendo. Podría ser un camión, podría ser de chofer, podría ser un taxista, podría ser para entregar el post, podría ser para entregar reclame. Reclame son las propagandas. Hay gente que tiene kioscos y uno tiene que ir a dejar ahí las propagandas, y normalmente eso lo hacen por las madrugadas, y para eso tienes que tener un carnet de conducir. Entonces, como les repito, todas esas cosas son muy importantes, pero son cosas que te van a ayudar en este país. Entonces, si tú ya las traes contigo, es mucho más fácil acoplarte y acomodarte al sistema de este país. Además, tener beneficio mucho más pronto, vas a poder darte la posibilidad de conseguir más rápido los trabajos mientras más cartas de la manga traigas, ¿no? Si cuando tú te prepares más en otras cositas, tú pues vas a tener más oportunidades, más que todo, de poder elegir el trabajo que tú quieres o las posibilidades, porque uno dice, bueno, soy chofer y me voy y trabajo como chofer, pero que quizás tengas la posibilidad de aceptar otro trabajo, pero como no tienes el carnet no lo puedes hacer, o digamos que no tienes un carnet y justo tú trabajas en limpieza y vienes aquí a este país y quieres trabajar de chofer, pero da la casualidad que no tienes el carnet, y es eso lo que no te da el beneficio para obtener este trabajo. Entonces sería muy muy importante que tomes en cuenta estos pasos para que así tú puedas venir preparado a este país y no tengas las dificultades. Las únicas dificultades que vas a encontrar en este país, tanto que es el idioma, porque cuesta aprenderlo, pero hay muchísima gente, yo les prometo que hay muchísima gente, habemos tailandesas, filipinas, árabes y pakistanes que hablamos muy, muy mal en noruego, y sin embargo nos encontramos en este país trabajando. Así que no tengan miedo de eso, de que, ay, el idioma. Hay gente, yo no entiendo en realidad, porque yo pienso que hacer un canal de YouTube también es para informarle a la gente, enseñarle las posibilidades. No haces un canal para demigrar a un país, para poder, por de esta manera, evitar que la gente entre a este país. Porque a veces hay que averiguar si de verdad esa gente que ha hecho un canal de YouTube vive en el país. Porque muchas veces hablan de Noruega y todavía se mantienen en Noruega, pero dicen que no viven en este país. Así que tú no te dejes llevar muchas veces por la maldad de otra gente. Cuando no hay peor enemigo que el que te diga no lo hagas. Yo siempre que en la vida hay que intentar muchísimas cosas, hay que experimentar muchísimas cosas. Es como cuando tú le dices a tu hijo no, o tu hija, no te cases con esa persona, y lo hace porque ella quiere experimentar su propia vida. Entonces hazlo tú también, enfócate a lograr, no siempre estés en las perspectivas de las cosas negativas, enfócate en lo positivo siempre, y eso es lo que va a ser tu meta tuya, eso es lo que tú vas a lograr. Entonces, no trates de vivir las malas experiencias de otras personas. Enfócate siempre en las experiencias positivas, en las que te dan beneficio para ti, en las que te van a hacer crecer para ti como persona, en que te van a abrir la mente y te van a hacer entender muchas cosas buenas que uno como ser humano tiene que encontrar su camino. Porque mucha gente puede decir, en este país me fue mal porque la vida me dio mal, y la vida no te da nada. La vida no te da nada. Tú tienes lo que tú eliges para tu vida. Solo tú eres el dueño de tu propio destino, y si tú estás rodeado de gente mala, pues eso te va a dar la vida porque estás ahí rodeado de lo malo. Entonces, uno quiere superarse, uno tiene que buscar lo bueno. Y buscar lo bueno es abrir tu mentecita, enfocarte en las cosas que tú realmente quieres, tanto para ti como para tu familia. Entonces, no se dejen muchas veces llevar de las cosas negativas que les dice otra persona, del miedo que infunden estos comentarios de decir no vengas a este país, no, no lo hagas. Para mí el peor enemigo es esa persona que te impide realizarte como ser humano, como persona, porque si te dice no, no hace, entonces esa persona, ¿qué hace aquí en este país? ¿Por qué no está en Sudamérica? Entonces hay una pregunta muy grande que hacerse, y hay que tener astucia para entender estas cosas también, que uno viene a emigrar, pero habla, critica, habla mal del país, pero sin embargo está viviendo en el país. Yo no digo que en este país de Noruega hayan cosas malas, porque sí la hay, no hay que tapar tampoco los ojos ahí y de hacerte el ciego de que no pasa nada, pero sí hay cosas que a uno le incomodan. A mí me incomoda muchísimo la medicina, por ejemplo, es muy mal en Noruega. No me refiero a los medicamentos, pero a la atención médica.
te miran, te observa un médico, ni siquiera se da el tiempo de chequearte, te mira, él piensa que es Superman con rayos X, él ya adivinó qué es lo que tienes, no te envían casi a hacer, a que te puedan hacer otros estudios en otros especialistas, por ejemplo, no, ellos te duele un dolor de cabeza, es normal, porque te estresaste, porque no sé qué, sí, no buscan a que puede haber, ese dolor puede ser producido por alguna otra cosa, estés iniciando alguna enfermedad más grave o algo así, ¿no? Entonces, a eso mucha gente le molesta, incluso a los noruegos, es decir, no solamente a nosotros como extranjeros nos molesta esas cosas, sino también a los mismos noruegos, por ejemplo, porque sí son reglas. Aquí hay desde chiquititos, a ellos les dicen no está permitido, no está permitido, no está permitido, no está permitido, y uno como robocito, uno comienza a decir, bueno, no está permitido, no está adulto, y dicen, no, a los niños le viene inculcando lo mismo. Entonces, pero de alguna manera también está bien, porque así evitas que la gente haga, por ejemplo, en este país, los niños tienen que entender y los padres de Sudamérica también tienen que entender que acoplarse a un país donde hay reglas como en este, que no puedes piropear a la gente, que no puedes mirar a las niñas, por ejemplo, aunque tú seas un mayor de edad, y tengas 30 años, 27 años y están mirando a una niña de 15, 16 años, 17 porque va con un short pequeñito, eso es indebido. En este país sí es prohibido. Entonces hay que acoplarse a esas cosas, hay que ver, ya no hay piropos en este país. Entonces uno cuando viene aquí uno se encuentra con otra perspectiva de vida más diferente a la que uno tiene que realmente adaptarse y respetar. Tanto valorar y respetar, porque tú también tienes una hija o hijos que no quisieran que pasen por lo mismo o que no quisieras que los acosaran de la misma manera. Entonces a eso uno tiene, como dice la cadena, dar lo que tú quieres que se te regrese a ti. Entonces uno tiene que ir aprendiendo como ser humano, como persona, abriendo su cabecita, como les digo, para aprender cosas positivas y enseñar a que los niños también tengan otra idea diferente a cómo es respeto, valorarse como persona y valorar a las otras personas también. Bueno, eso es lo que quería darles de ayuda y de orientación en este vídeo para que así las personitas que quieran venir a este país, latinos, por ejemplo en España, que quieren venir aquí a Noruega y piensan que puede ser un país malo, que puede ser un país difícil, que puede ser complicado obtener cosas, pero no es así. Así que como no vives aquí, te da el miedo y a veces encuentras por mala suerte vídeos en los que te hacen tener miedo, te hacen que resistas a esa idea de venir a este país, a aprender muchas cosas, a orientarte. Quizás, como digo, a mucha gente nos irrita porque hay muchas reglas que hay que cumplir y a las que no estamos acostumbrados, a los que somos incumplidos. Por ejemplo, aquí es muy importante el tiempo. Yo creo que la gente que ya vive en Europa, en Italia, en España, es muy importante. Yo tengo de conocimiento que España y Noruega y Italia todavía son un poquito incumplida la gente, es un poquito como mentalidad latinoamericana todavía, no claro que los viejos italianos, pero los más jóvenes, incluso porque ya está la mezcla de latinos también, pero aquí en Noruega sí es bien diferente. Aquí tú tienes que cumplir, sí o sí tienes que cumplir. Entonces es como que nos apretaran, como he dicho, de manos y pies un poquito y te obliguen a hacer algo de lo que tú no estás acostumbrado y que te lleva tiempo. Pero no todos lo cumplen. Hay unos que sí se rigen a las reglas y otras que no. Entonces yo no creo que a la final ese sea un gran miedo que la gente tenga que tener pues para entrar a este país a vivir y poder realizarse realmente y obtener las cosas que quiere. Yo he dicho, el mejor logro es el que tú puedes darte, el que tú mismo te tomes la decisión de realizar y el que tú mismo quieras lograr. Yo solamente estoy aquí para ayudarles a orientarse en cómo es este país. La persona que te dice que no hay trabajo es porque, no sé, porque se le da la gana de decir, pero realmente aquí sí hay mucho trabajo. Tú puedes trabajar. La importancia de los trabajos aquí es que tú tienes que ya venir con muchas cosas aprendidas más que todo, por decir, tener carné para manejar carros especiales. En estos carros especiales tú puedes manejar esos carritos de cargar material grande, no material de construcción, pero materiales como por decir cargas para un supermercado a otro supermercado. Hay unos carritos que vienen como un ganchito para alzar las cosas, por ejemplo, porque aquí hay mucha tienda de muebles, está IKEA, está otras tiendas de muebles donde pues todos los muebles se trasladan a las casas para venderlos y tú tendrías que trabajar en unos camioncitos y con esas máquinas también, si es que tu plan es trabajar en eso o quieres tener alguna otra clase de trabajo, pero ya al menos tener una idea para que así tú puedas desenvolverte después en los trabajos aquí, pero siempre y cuando ya tengas una idea de qué es lo que quieres hacer realmente. Yo, mis amores bellos, como les digo siempre,
con la mejor intención de darle un poco de perspectiva buena a ustedes sobre este país. Yo no puedo decirle ni bien ni mal, pero como les repito, hay cosas que se irritan y cosas que incluso a mí me han hecho renegar, pero de todas maneras hay que tener en cuenta de que estamos en un país y lo bueno hay que recalcarlo siempre, y lo bueno es que nos han dado posada en esta casita que es un país donde podemos así haber logrado económicamente cosas, donde nosotros pues nos hemos podido desarrollar más tanto como personas como también en lo económico, y que nuestras familias están bien, y que tenemos el agradecimiento más grande en estos países puede ser la seguridad que te brinda este país, que yo recalco mucho que es una seguridad, que tú puedes salir a tu casa, dejas tu carro afuera, dejas tu teléfono y nadie te lo roba, puedes dejar una muñeca, un gorro que se te caiga y tú llegas al otro día y está colgado el gorrito por ahí esperando que alguien de los dueños venga a retirarlo. Así que por esa parte también hay un lugar donde puedes ir a retirar muebles. Cuando uno se muda a este país y no tiene la posibilidad de comprar muebles, pues uno va, ahí hay gente que bota muebles muy muy buenos, y no es que los tira a la calle, sino que hay un lugar donde uno puede ir, visitar ese lugar y recoger lo que uno quiere de ahí, que es totalmente gratis. Igualmente, si tú tienes algo en tu casa que no te sirve y está bueno y puede otra persona servirle, lo vas y lo entregas ahí, y esa persona que lo deja, pues le da la posibilidad a otra persona que lo necesite de irlo, que lo vaya y lo busca y lo traiga. Puede ser lavadoras, puede ser computadoras también, así que hay muchas cositas que todavía no saben de este país y que hay que sí recalcarlas para que la gente también tenga en cuenta. Mi cariño inmenso, mis amores bellos, mi cariño, cariño siempre, siempre muy agradecida con todos ustedes. Me alegro que estén todos en el plan de pues transmitir y también de proyectarse en hacer algo propio para ustedes. Si es tu decisión venir a ese país y ser una persona mejor en aprender sobre una cultura nueva, y además también ayudarte a ti económicamente tú mismo de tu trabajo, ganarte, trabajar mucho para ello, eres bienvenido. Me alegro que disfrutes y que además hagas triunfar y hagas realizados tus sueños que tú tengas. Muchísimas gracias, mi cariño desde aquí inmenso para todos ustedes. No te olvides también, comparte mis vídeos, dale like y suscríbete a mi canal si aún no te has suscrito todavía. Bye bye.